Bueno, hablábamos dentro de la configuración para tener una postura ideal y adecuada que debemos de poseer cadenas musculares. Las cadenas musculares son todos nuestros músculos que trabajan ya sea en diagonal, los de la cara anterior, los de la cara posterior o anterior con posterior para estabilizar. Vamos a clasificar estas cadenas musculares se comportan o se activan dependiendo la información propioceptiva y exterioceptiva que percibamos. La propioceptiva a través de los pies. La exterioceptiva es lo que nos sucede alrededor de nosotros y esta información va a hacer que la columna tenga pues una diferente alineación por la activación o desactivación de cadenas musculares. Las cadenas musculares por su función se van a clasificar en cadenas estáticas o cadenas dinámicas. Vamos a hacer algo. Si quieren les dejo, antes de que yo explique, porque a lo mejor o me escuchan o escriben, les voy a dejar unos minutos para que escriban esto. Levantan la mano cuando hayan terminado de escribir y comienzo a explicarlo. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Vale, entonces nada más métanle velocidad a la escritura.
Listo, vamos a explicar. Ya la mayoría está terminando. Bueno, entonces las cadenas musculares las vamos a nombrar por su función, su conformación y por la actividad en el ejercicio que desempeñen. Entonces tenemos cadenas estáticas y cadenas dinámicas, entendiendo por cadenas estáticas a todos aquellos músculos que van a desarrollar fuerzas antigravitacionales y nos van a proporcionar el balance en la postura estática. A esto chicos, me botó la página. Estoy de vuelta, déjenme cargar otra vez el equipo. Bueno, esta parte de los músculos o de las cadenas estáticas nos van a brindar lo que es la estabilidad cuando estamos de pie. Se le van a conocer también como músculos tónicos o antigravitatorios. En cuanto a la musculatura dinámica, pues su nombre lo dice, van a ser aquellos grupos de cadenas musculares que nos permitan ejecutar movimientos. Por su conformación o donde se encuentran, vamos a tener cadenas cinemáticas anteriores y cadenas cinemáticas posteriores. Las cadenas cinemáticas anteriores pues se va a referir a todos los músculos que tenemos en la cara anterior del cuerpo. Lo que, por ejemplo, dentro de los que más destacan son los músculos escalenos, que los encontramos en el cuello, los intercostales, el pectoral, el psoas, los aductores y los músculos anteriores de la pierna. Aquí también entraría lo que son los músculos de la faja abdominal. Cuando hay una sobreactivación de la cadena anterior, esto va a estar asociado sobre el nivel pélvico o de las piernas, esto va a estar asociado a pie plano y la pronación del pie. Normalmente las rodillas se van a desviar hacia el valgo y el peso del cuerpo se va a desplazar hacia el arco interno del pie, aumentando las fuerzas sobre la bóveda plantar, y esto va a provocar el hundimiento de la misma. Entonces, si ustedes observan, no sé por qué no carga la presentación, una persona que posea pie plano, van a darse cuenta cómo las piernas están muy juntitas hasta el nivel de las rodillas y después se abren, ¿sale? Y el arco longitudinal del pie se desaparece o está disminuido. ¿Qué tendríamos que hacer para disminuir este pie plano? Si hay sobreactivación de la cadena anterior y esto es por un desajuste muscular. ¿Qué creen que se debería de trabajar? ¿Sería trabajar esos mismos músculos? ¿De qué manera?
relajar la cadena anterior y fortalecer la cadena posterior. Exacto, tendríamos que relajar la cadena anterior y trabajar la fuerza de la posterior, porque si decimos que está sobreactivada la anterior, quiere decir que la posterior no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar esa fuerza. Entonces, por ejemplo, en los niños que tienen pie plano es muy importante trabajar a nivel glúteo, extensores de columna y los extensores y los rotadores externos de cadera. No sirve solamente con poner el zapatito ortopédico, siempre la parte ortopédica tiene que estar acompañada del ejercicio. Y bueno, ¿qué sucedería con la sobreactivación de la cadena posterior? Lo contrario. Hay un pie cabo, las piernas tienden al varo y la carga del peso es hacia la supinación. ¿Qué queremos decir con pie pronado y pie supinado? Imagínense que mis manos, ¿no?, son los pies, ¿sale? Esto sería el primer ortejo y pues los demás deditos, ¿sale? Entonces, en una pisada normal, el peso se debe desplazar por igual en todo lo que es el talón. El talón está diseñado para absorber el 30% de la carga corporal al choque del talón cuando es la marcha. Ya después ustedes lo van a ver más en biomecánica, ¿sale? Cuando hablamos de un pie pronado, quiere decir que la carga se va más hacia el eje medial, es decir, que los piecitos están así. Esto sería pronación, ¿sale? O pie pronado. Y pie supinado sería que pise más con la parte externa del pie y del talón. Y eso aumenta el arco plantar. Entonces son las típicas personas o que desgastan de adentro los zapatos e incluso muchas veces de la punta, o que desgastan de afuera los zapatos, ¿sale? Y caminan un poquito así como chuequito. O sea, que enchuecan los pies, pero hacia afuera, los zapatos. ¿Quiénes de ustedes hacen eso? Yo me gastaba los tenis de los, así como dice usted, pero cuando era niño, ahorita ya no. Ahorita ya no. ¿Hacia afuera o hacia adentro? ¿Gastaban los zapatos hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Entonces tenía pie plano, ¿no? Y ahorita a lo mejor se le corrigió. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos la musculatura que podríamos trabajar, ¿no? Si hablamos que hay una sobreactivación de la cadena posterior, que tendríamos que hacer, relajar la musculatura posterior y activar la musculatura anterior. Bueno, obviamente hablamos de los músculos a nivel pélvico y de pies, ¿no? Y en la cadena posterior, si hay sobreactivación de la cadena anterior, tendríamos que relajar la anterior y sobreactivar la posterior. Es decir, que siempre va a haber un trabajo de equilibrio, de balance muscular, ¿no? Los sobretonificados hay que elongarlos, relajarlos, recuperar tono, y los que no están trabajando hay que darles mayor tono muscular. Y en biomecánicas, en cadenas biomecánicas, cuando ustedes ya vean prescripción de ejercicio, van a ver si el ejercicio es en cadena cinética abierta o en cadena cinética cerrada. No sé si han escuchado este término. ¿O les es familiar este término? Bueno, decimos que la cadena cinética es abierta o trabajamos con cadenas cinéticas abiertas cuando el último elemento de la cadena es libre, como la mano o el pie. Y trabajamos en una cadena cinética cerrada cuando esos segmentos de la cadena libre son fijos o tienen que vencer una resistencia. ¿Qué ejercicio sería ejemplo de cadena abierta y ese mismo ejercicio cómo lo podríamos convertir en una cadena cerrada? ¿Qué ejercicio se imaginan?
¿No les gusta hacer ejercicio? ¿No tienen en mente ningún ejercicio? Abdominales. Abdominales, ok. El abdomen, el abdominal, si llevamos los brazos al pecho, ¿sale? Esto ya tenemos que vencer mayor resistencia por nuestro peso. Aquí convertiríamos un abdominal en cadena cinética cerrada, pero si llevamos los brazos al aire, esto sería una cadena abierta. O si nos cargamos una pesita al pecho y la abrazamos, ¿no? Unas maletas esas que traen peso, eso también ya sería una cadena cerrada. ¿Por qué? Porque ya estamos venciendo una resistencia. Profesora, entonces los ejercicios isométricos son de cadena cerrada. Depende. Si no estás cargando peso corporal, si no estás venciendo una resistencia, son abiertos. Una cosa es que yo aquí te ponga a que cargues tu brazo y ahí lo convirtamos en isométrico, ¿no? Porque estás teniendo estás ejecutando un movimiento y lo estás manteniendo, o sea, llegas hasta cierto nivel y de ahí mantienes la contracción. Ese sería un isométrico, ¿sale? Pero si yo a esa persona le pongo una liga y que la sostenga, aquí ¿cómo se vuelve? Cerrado, ¿cierto? Este es un isométrico cerrado y este sería un isométrico abierto. ¿Ok? ¿Monse? Sí, profesora. Gracias. Y estamos trabajando en los dos isométricos, solo que en uno hago mayor contracción que en otro porque el segundo que puse ya estoy venciendo la resistencia de una liga. O a lo mejor solamente puedo estar cargando una pesa, ¿no? Aquí ya lo vuelvo cerrado porque ya estoy venciendo otra resistencia. Entonces hablamos de músculos o cadenas estáticas y cadenas dinámicas. Ay, no sé si lo ven igual de borroso que yo. Lo estoy viendo en la pantalla o lo ven un poco más nítido. Yo lo veo bien, profesor. ¿Lo ven bien? Ok, a lo mejor yo porque lo veo más pequeñito. Déjenme yo verlo en grande. Entonces, en la parte de arriba lo que dice que los músculos posturales, ¿sale? Es decir, los de las cadenas cinéticas estáticas son conocidos también como músculos tónicos. Dentro de sus características sabemos que son músculos que tienden a cortarse, o sea, son pequeñitos, se encuentran cerca de las articulaciones y su mayor composición van a ser de fibras musculares tipo 1, y son resistentes a la fatiga. ¿Por qué? Porque tienen que mantener contracciones mantenidas y no fatigarse. Esas contracciones que ustedes sintieron con la oscilación o cuando se pusieron en apoyo unipodal, que empezaron a ver que su cuerpo tambaleaba, pues precisamente es la contracción más evidente de la musculatura antigravitatoria, porque trató de mantenerlos en equilibrio. Ya aquellos que aleteaban, pajareaban o elevaban la pierna, ya también se estaban ayudando de los músculos dinámicos, porque ya estaban haciendo movimientos amplios, pero si trataban de mantener la postura y medio le tambaleaban ahí, era más la contracción de los músculos antigravitatorios. Entonces, dentro de los músculos antigravitatorios tenemos al tríceps sural, al psoas ilíaco, al recto femoral, los isquiocrurales, que nosotros los conocemos como isquiotibiales, a los aductores del muslo, al cuadrado lumbar, a los extensores profundos de la espalda, es decir, los multífidos,
al trapecio, sobre todo en su porción descendente, el pectoral mayor y el bíceps braquial. Todos estos músculos nos van a mantener en una posición de semiflexión. Y los músculos dinámicos también los vamos a conocer como músculos fásicos y son músculos que tienden a debilitarse. Y entre ellos encontramos al glúteo mayor, al glúteo medio y menor, a los oblicuos del abdomen, a los fijadores inferiores de la escápula, como el trapecio en su porción ascendente y media, al recto anterior del abdomen, a los romboides y al tríceps braquial. Fíjense qué maravilla sería que fuera lo contrario, ¿no? Que los músculos antigravitatorios fueran los fásicos. Todos tendríamos cuerpazos, ¿o no? El músculo glúteo es un músculo que para que se vea bonito y funcione adecuadamente hay que entrenarlo, ¿no? Los oblicuos del abdomen y el recto anterior del abdomen también son débiles, por eso tendemos a un abdomen flácido, a una panza chelera. Si fueran músculos estáticos, ¿qué pasaría? Pues tendríamos todos abdomen de lavadero, porque estarían trabajando constantemente, pero la verdad es que no es así, ¿no? Si se dan cuenta, los músculos que nos ayudan a posicionar las escápulas, pues siempre andaríamos erguidos y derechitos a nivel de la parte media. Y como son músculos que tienden a debilitarse, pues le gana el pectoral, que es un músculo antigravitatorio, y normalmente siempre estamos cifóticos, ¿no? Jorobados y las escápulas muy separadas, una de la otra. Que si nosotros quisiéramos tener esas espaldas bonitas, que a los hombres, por ejemplo, les gusta entrenar mucho cuando hacen sus troncos de triángulo y marcan sobre todo muy bien la parte de la musculatura posterior, pues son músculos que ayudan a estabilizar muy bien la función de la cintura escapular y el esquema corporal. A ver, a los hombres, ¿qué les es más fácil marcar? ¿El bíceps o el tríceps braquial? Cuando lo trabajan. ¿Cuál empieza a hacer mayor volumen? ¿Cuál? El bíceps. El bíceps. ¿Por qué? Porque el bíceps tiene mayor fibras musculares y ya de por sí está acostumbrado al acortamiento, ¿no? Entonces, cuando lo trabajamos, pues es un músculo que puede tonificarse fácilmente. En cambio, el tríceps braquial es un músculo que cuesta tonificarlo. ¿No? Y incluso cuando se dedican mucho hasta caminan como si agarraran sandías los chicos, ¿no? Cuando tienen mucho bíceps. Están tan semiflexionados los codos que pues se olvidaron de fortalecer el tríceps y les cuesta trabajo estirar los codos. Y lo trabajan en una postura de semiflexión. Para que tengamos una postura ideal, ¿qué tendríamos que hacer? Pues trabajar ambos grupos musculares, tanto los músculos fásicos como los músculos dinámicos. Hay mucha correlación de trabajar lo que es el core. ¿Ustedes han oído hablar de eso? ¿Del entrenamiento del core? ¿O lo que es el core? ¿O el core? Pero se escribe así, core, ¿no? Bueno, se les va a dar de tarea investigar eso. ¿A qué se refiere el entrenamiento del core y cómo está relacionado con la postura? Entonces, fíjense cómo esta materia pues no solo nos va a acercar al análisis postural, ¿a qué otra cosa nos está acercando? Al entrenamiento, ¿no? A lo que podemos trabajar para tener una buena postura. Y que lo podemos aplicar en nosotros. Podemos tener un cuerpazo si sabemos qué músculos podemos trabajar adecuadamente. O pues qué músculos nos ayudan a disminuir el dolor.
En Edmodo les voy a describir la tarea que tienen que hacer respecto al core, ¿sale? Por ahí búsquenlo así, pues pongan al ladito de su libreta core y le ponen buscar o un signo de interrogación porque no sabemos lo que significa. Entonces así vamos a ir aprendiendo poco a poquito. Entonces vamos a hacer una prueba sintiendo la actividad de estos músculos, ¿sale? Vamos a ponernos de pie. Déjenme ver qué sigue en la siguiente diapositiva. Bueno, sus características, ahorita las vemos. Vamos a ponernos de pie. Van a sentir hacia dónde están pisando, hacia dónde cargan más el peso corporal, si hacia la parte medial o hacia la parte externa, y me dicen. Incluso si quieren, quítense sus zapatos para que sientan cómo pisan. Entonces muévanse un poquito hacia adelante, hacia atrás y se quedan parados. Ok. ¿Hacia dónde pisan? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia dónde cargan su peso? Hacia afuera yo. Yo hacia adentro. ¿Fuera? Yo lo cargo Hacia adentro. Hacia adentro. Hacia afuera. Ok. Los que cargan hacia adentro, aprieten las nalgas. Dale, contraigan las pompis. Y sientan cómo se distribuye la carga de peso. ¿Cambió o no cambió? Sí, sí cambió. ¿Hacia dónde lo cargaron? ¿Hacia afuera o medializaron más hacia el peso? Hacia Exacto. afuera. Hacia Un poco afuera. hacia afuera. ¿Qué hicimos? Como tenemos más contracturado, más sobreactivada la cadena anterior, es decir, los aductores, ¿no? Por eso es que nuestra carga se va hacia medial. Al contraer los glúteos, lo que hicieron es que despronaron nuestros pies. Entonces, en lugar de estar cargando acá, empezamos a cargar más hacia afuera, o la carga la sentimos más hacia afuera, pero la verdad es que fue más neutral. Y los que cargan hacia afuera, traten de contraer los aductores, ¿vale? Pero sin que junten las rodillas. A ver si me pueden observar, ¿vale? Yo cargo también más hacia adentro, tienen mis piernas un poquito hacia adentro. Pero para cargar hacia afuera, entonces, para cargar más hacia adentro, los que están hacia afuera, traten de contraer isométricamente sus aductores. Como si quisieran rotar las piernas hacia medial. No sé si observan mis piernas el movimiento que hacen. Y ahí la carga se medializa. ¿Cierto? Y si contraen el glúteo, pues su carga se va a ir más hacia pronación. Van a estar más hacia afuera. Hacia supinación, perdón. ¿Vale? Entonces, no sé si ahí observan mis piernas. Por ejemplo, mi carga también es más medial, que cuando aprieto las pompis se desrotan mis caderas. Y cuando las suelto, ahí las voy a soltar, se medializan. ¿Ya lo notaron? No sé si observan este pequeño giro a nivel de la cadera. Sí, profe. Bueno, eso es por acción de la musculatura. Vale, ahora, si queremos tener una buena postura, no vamos a olvidar del glúteo. Y vamos a contraer nuestro abdomen. Así traten de acinturarse y de llevar el abdomen hacia el centro y de pegar el ombligo hacia la columna. Respiren. Si empujan, pues van a sacar la pancita, ¿sale? Entonces tienen que, como si se pusieran una fajita, activar su fajita. Y ahora colóquense en un pie sin dejar de apretar su fajita y vean cómo mejora su estabilidad. El pie se tambalea menos. Bajamos la pierna
y hacemos lo mismo en la otra, en la que se acuerdan que les costaba más trabajo. O háganlo primero sin activar el abdomen. Relajen su abdomen y levanten la pierna y vean si mantienen la misma estabilidad. Si su pie busca la misma estabilidad. Relajen, ahora aprieten el abdomen, acintúrense, peguen el ombligo a la columna y levanten el pie. ¿Qué sucedió? Es más fácil. Hay más estabilidad. No me tambaleo tanto. Es más fácil, hay más estabilidad, no se tambalean tanto, ¿no? Hace un rato lo levantaban y se iban así chuequitos, ¿no? Se iban de lado, no se mantenían derechos. Cuando activaron su abdomen, levantan la pierna y su esquema corporal se mantiene firme, se mantiene derecho. Jamás les dije aprieten más la pierna de carga o aprieten más la pierna que van a levantar, sino ¿qué pasó? Que activaron su faja abdominal, estabilizaron su centro corporal. ¿Con qué? Con la ayuda de la activación de músculos dinámicos. ¿Qué activamos? Pues simplemente el recto del abdomen y los oblicuos. Y inconscientemente ahí activaron el músculo transverso del abdomen. Cuando ustedes lean sobre core, se van a dar cuenta que el entrenamiento del transverso del abdomen se ha estudiado mucho, por ejemplo, en pacientes con lumbalgia, en pacientes con debilidad del piso pélvico o para mejorar la postura. ¿Cuáles son las características de estos músculos? Bueno, que los músculos estáticos, que quedamos que son los músculos posturales y antigravitatorios, son músculos muy fibrosos, tienden a tener mucho tono muscular, se les conoce como músculos tónicos, son de fibras musculares rojas, es decir, que su metabolismo es aeróbico y necesitan de mucho oxígeno, tienen fibras musculares cortas, poseen motoneuronas alfa tónicas de descarga lenta, son resistentes y poco fatigables. Y son más aptos para resistir al estiramiento, es decir, que no tienen una buena longitud. Los músculos dinámicos son todo lo contrario, son músculos poco fibrosos, poco tónicos, por eso todo el mundo tenemos blandito el abdomen y las nalgas, ¿no? Son músculos de una coloración rosada porque tienen poca cantidad de mioglobina, su metabolismo es anaeróbico, son fibras musculares largas, poseen motoneuronas alfa fásicas de descarga rápida, poco resistentes y rápidamente fatigables. Y son más aptos para efectuar movimiento. ¿Le puedo cambiar? Espera, profe, espera.
Entonces, para entender los desajustes posturales, vamos a tener un modelo estándar de alineamiento postural. Y este modelo estándar nos habla de la adecuada relación entre un segmento supra y subyacente, permiten la óptima funcionalidad de las estructuras involucradas, resguardando la integridad de cada una de ellas. Es decir, que para que yo permita el movimiento o la adecuada función de un segmento, tengo que asegurarme que el segmento que está por arriba y por abajo de esa región tengan que estar también alineadas. Y esta alineación pues la vamos a lograr precisamente con el adecuado trabajo muscular, con el adecuado equilibrio, con que tenga músculos tónicos, los músculos que están debilitados sean músculos con mayor tono muscular y los músculos que están muy tónicos sean músculos que permitan también la elasticidad, la flexibilidad. Entonces vamos a partir del análisis de una postura estándar. Esta postura estándar, y le pongo este instrumento que es la plomada nos va a representar la línea de gravedad. Y la línea de gravedad es una línea imaginaria, o que la podemos representar con la plomada, que nos va a ayudar a alinear los segmentos corporales y tener una postura adecuada. Por esa línea de gravedad se deben de alinear diversos segmentos corporales. Es decir, cuando estemos de pie y en una vista lateral y la línea nos esté cruzando en la cara lateral, debe de quedar ligeramente por delante del maleolo externo, cruzar por el eje articular de la rodilla, atravesar el trocánter mayor del fémur, pasar por la mitad de los cuerpos vertebrales, llegar a la articulación del hombro, sobre todo por el acromion, y pasar a través del lóbulo de la oreja. Entonces, si posicionamos a un sujeto, le decimos que se pare o tratamos de alinearlo con la plomada, con la línea de la plomada. Pero obviamente cuando no estamos acostumbrados a esas posiciones estandarizadas o erguidas o una correcta postura, vamos a mantener un poco la postura, pero inmediatamente nos vamos a fatigar porque no estamos acostumbrados a activar esos músculos y vamos a tener ya los desajustes, ¿no? Si la cabeza se va hacia adelante, el tronco cae hacia atrás, la pelvis se cae, las rodillas se semiflexionan o se hiperextienden. Entonces, a partir de ahí vamos a analizar los desajustes posturales. ¿Quiénes de ustedes se sienten familiarizados con esta posición, por ejemplo? ¿O a quién de casa visualizan que cuando está de pie se ve así? A nadie, ¿cierto? Entonces todos tenemos desajustes posturales. ¿Por qué? Porque realmente la población mexicana es muy sedentaria, ¿no? No estamos acostumbrados al entrenamiento corporal, entonces por ende pues no facilitamos el trabajo de la musculatura y eso nos va a asegurar pues mala posición. Y luego tenemos muchos hábitos posturales en nuestros quehaceres de la vida diaria. Y eso va a condicionar pues nuestras malas posturas. ¿Le puedo cambiar? Esto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos la vista lateral. Pero debemos de partir de esos modelos estándar, ¿sale? Para saber si están
muy fuera del modelo estándar o están muy próximos a tener una buena postura. Y analizar qué musculatura debemos de trabajar. Entonces yo les pregunto algo, ¿una alteración postural nos puede llevar a una alteración del movimiento o una alteración del movimiento nos puede llevar a una alteración postural? ¿Qué creen que sea? Lo segundo, ¿no, profe? Lo segundo, que una alteración del movimiento me lleva a una alteración postural. Sí. Ok, vamos a descubrirlo juntos. ¿Sale? Vamos a ver qué es. O la alteración postural me lleva a la alteración del movimiento. Bueno, normalmente lo que nosotros vamos a conocer, una persona no va a llegar por nosotros porque tenga mala postura. Todos nosotros tenemos mala postura y no hemos revisado, no hemos ido a ver un fisio por eso, ¿cierto? Muchas veces pensamos que es así, o pues nos acostumbramos a vernos tanto que no tomamos por en cuenta qué tan derechos o no estamos, ¿no? O esas desalineaciones, pues qué tanto nos están afectando. Salvo a lo mejor que pues nos sintamos ya de mover, pero incluso pues no, porque nuestros movimientos normalmente no son en arcos completos, son en arcos funcionales. Entonces muchas veces la postura que tenemos nos permite seguir trabajando en ese arco funcional. ¿Cuándo es que sí vamos a detectar si algo está pasando, ya sea en el movimiento o en la postura? Cuando tenemos un síndrome de dolor neuromusculoesquelético. Y esta es la razón por la cual los pacientes van a asistir con nosotros, por el dolor, pero hay que descubrir si ese dolor es de origen neural, muscular o esquelético u óseo. Normalmente siempre satanizamos al pobre músculo, ¿vale? Siempre creemos que la culpa es del músculo. Y la verdad es que no, es que hay otras estructuras que pueden estar involucradas. ¿Qué es el síndrome neuromusculoesquelético? Bueno, el síndrome neuromusculoesquelético son afecciones dolorosas y localizadas de los tejidos miofaciales, periarticulares, articulares o neurales. Es decir, que puede doler el músculo, lo que conforma las articulaciones, el propio hueso o el sistema nervioso. Estos síndromes neuromusculares se van a originar por el resultado de microtraumatismos de repetición que va a sufrir el tejido neuromusculoesquelético. ¿Cuáles son esos mecanismos o microtraumatismos de repetición? Las sobrecargas tensionales, las sobrecargas laborales, las sobrecargas mecánicas. A eso se le conoce como microtraumatismo. Entonces, los microtraumatismos de repetición pueden producirse por el uso excesivo, lo cual se va a definir como una tensión submáxima y repetida que supera la capacidad del tejido para adaptarse y repararse. Es decir, el sobretrabajo, el sobreesfuerzo, el sobreuso de ese conjunto neuromusculoesquelético puede generar este síndrome. Y algo que está muy correlacionado es que la tensión mecánica relacionada a hábitos posturales erróneos y continuados es la causa primaria o el factor primario en la recurrencia de una afectación dolorosa o de la imposibilidad de poder resolver una afección.
Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros mantenemos una mala postura en la ejecución de una tarea, esa tarea la mantenemos por un tiempo continuo, nos va a generar una tensión mecánica y esta tensión mecánica a la larga pues nos va a generar una lesión en los componentes neuromusculoesqueléticos. Y esa afección de ese componente se va a referir con un síntoma que va a ser el dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues analizar cuál es esa postura, qué músculos están sobretrabajando y qué músculos no están trabajando para poder resolver esa afección. Por eso hablamos hoy en día mucho de la ergonomía laboral, de la ergonomía que tenemos en la actividad que más tiempo pasamos. Diego, por ejemplo, nos hablaba, si no mal recuerdo, que cuando empezó la pandemia, a partir de que pasó la pandemia, como la mesa no la tiene una altura adecuada, pues comenzó a sentir que se encorvaba más, ¿no? Y que le dolía la espalda, si no mal recuerdo. ¿Sí me habías comentado eso, Diego? Sí, profesor. Eso. Entonces, lo que a ti te está pasando es esto, es que estás comenzando a tener un síndrome neuromusculoesquelético o un síndrome miofacial. ¿Por qué? Por la postura errónea que estás manteniendo durante largos periodos de tiempo durante el día. Ya muchos de ustedes yo creo que empezaron o las cervicalgias, los dolores de cuello o los dolores de espalda baja. O a sentir las piernas muy pesadas, que se les adormecen. ¿Cierto o no? Cierto. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿sale? Les voy a subir lo de su tarea de investigación del CORE y también les voy a subir un capítulo del libro de Daza Lesme y de otro libro que se llama Aplicaciones neuromusculoesqueléticas, donde nos habla de las posturas. Lo van a ir leyendo, van a ir sacando lluvias de ideas y luego les voy a decir qué vamos a hacer con esa lluvia de ideas. Aunque la tarea no es inmediata, va a ser para la próxima semana, lo tienen que ir leyendo para que no se les junte el trabajo, ¿vale? ¿Qué se llevan de esta semana de clase? Perdónenme la vida, no les pasé a ustedes esto. Lo estaba viendo en el que yo estaba viendo. Bueno, lo repetimos la siguiente clase. Con razón me ponían caída de estrés. ¿Vale? Esto yo se los paso o empezamos la semana con esto y lo vuelvo a repetir. ¿Quién me alzó? ¿Andrea? ¿Me alzó la mano? Dígame, Andy. Alguien me alzó la mano. Adriana. Sí, profesora. Bueno, con respecto a lo que había preguntado que nos llevábamos esta semana, en lo personal, pues a mí me gustó mucho la dinámica en la que llevamos la clase y pues lo que me llevo es el cómo podemos trabajar nuestra postura. Aparte, a lo mejor hemos visto como lo básico o lo esencial para poder trabajar en ella y ha sido a lo mejor poco o no es todo de lo que tenemos que llegar a saber, pero con esto es con lo que podemos empezar a trabajar desde nosotros. Entonces es algo que me emocionó mucho el poder conocerlo y el poder trabajarlo de esta manera. Perfecto, me encanta que estén emocionados con estas primeras 13 diapositivas que hemos visto. Era lo que les preguntaba, la alteración postural, la alteración del movimiento y mañana, el lunes, luego lo inicio con esta para que ustedes lo puedan escribir y analizar, ¿sale? O si no, se los pego como imagen ahí en Edmodo para que tengan la información, ¿vale? Y la lean y pues empiecen a analizar esta parte de cómo las posturas erróneas y continuadas nos van a generar el síndrome de dolor neuromusculoesquelético.
por lo que más van a venir los pacientes con nosotros. Bueno, vámonos, excelente fin de semana, cuídense mucho, descansen. Igualmente, profesora. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora. Igualmente. Nos Gracias, vemos. profesora. Bye.